Para nosotros siempre es una alegría la organización de la Semana de la Bioética, pero el ajuste nos ha llegado creo que a todos, y este año lo que hicimos fue organizar la jornada en un solo episodio el día de hoy, pero abordando algunos temas que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de la ciencia. Es lógico que conforme se desarrolla la ciencia, se van abriendo toda una serie de incógnitas que todavía no están totalmente dilucidadas desde el punto de vista de la discusión ética y moral. En función de eso, los temas que nos convocan para esta fecha tienen que ver con eso, ¿no? Ética de los estudios de las imágenes moleculares, maternidad subrogada, protección de embriones no implantados y el uso de datos genéticos en el neurodesarrollo. Desde los inicios de lo que fue la organización de la jornada de bioética, nosotros hemos venido discutiendo aquellos puntos donde desde un enfoque clínico o de ética de la investigación nos parecían bastante críticos e importantes en cuanto a su planteamiento y a su discusión, ¿no? Límite del esfuerzo terapéutico, judicialización de las decisiones médicas, incluso estaba planteado realizar algún tema para una próxima ocasión sobre criminalización del acto médico y toda una serie de hechos que van sucediendo en nuestra sociedad que implican la necesidad de una discusión desde el punto de vista de un comité de ética. Todo esto con el objeto de mejorar la calidad de atención, la calidad asistencial y todos aquellos puntos que hacen a un comité de ética y a su influencia en la toma de decisiones al pie de la cabecera del paciente o frente al desarrollo de los protocolos de investigación, ya sea en el orden clínico o de investigación en sí misma con nuevos fármacos. Así que nosotros les agradecemos porque el día de hoy vamos a tener toda una serie de preguntas e incógnitas que vamos a intentar aclarar. El doctor Juan Carlos Tealdi el día de hoy nos va a hablar sobre la ética de los estudios de imágenes moleculares. Yo tuve la oportunidad, lógicamente, para hacer esta introducción a su charla, de ver de lo que él nos va a hablar. Entonces pienso que desde el punto de vista de lo que nos atañe a nosotros, la gran pregunta de fondo que se hace Juan es dejar claro qué tipo de conocimiento es la medicina. Me parece que gran parte de la discusión pasa por ahí. ¿Por qué? Porque es a través del conocimiento y del desarrollo del pensamiento como el ser humano va tomando dimensiones que se pueden calcular casi infinitas por la constitución de la persona, ¿sí? Ese desarrollo progresivo del conocimiento que se va dando se fundamenta en un conocimiento teórico y un conocimiento práctico. Un conocimiento teórico que se fundamenta en la ciencia, que es un conocimiento idealizado, intemporal, innecesario, y un conocimiento práctico, como es el conocimiento médico, que es un conocimiento concreto, temporal y presuntivo. ¿Qué rol juega la ética en todo este proceso, no? La ética se plantea como un saber práctico, y el punto pasa porque la ética discute el deber, ¿sí? Entonces, como un saber práctico, la ética nos dice qué acciones debemos elegir en nuestras decisiones. Y por lo tanto, Juan Carlos nos plantea que la medicina es un conocimiento práctico que se fundamenta técnicamente en base a la ciencia y que se legitima desde el punto de vista ético.
Ese abordaje, lógicamente, abre un espectro infinito en la discusión. ¿Por qué? Porque aplicar a toda la expansión del conocimiento lo que tiene que ver con la discusión bioética y moral es una tarea que nos compete este momento a todos en la medicina y a los bioeticistas en particular. En ese sentido, ¿a qué aspira la aplicación de la ciencia a través de un conocimiento y una fundamentación teórica sobre un conocimiento práctico frente a la toma de decisiones? La toma de decisiones es lo que le compete al médico. Y en la toma de decisiones no solo está el conocimiento o la practicidad de la decisión, sino está el ser humano como sujeto moral. Y en ese sentido, a través del desarrollo de la ciencia, lo que nosotros vamos viendo es cómo la amplitud infinita de conocimientos que intenta llegar al establecimiento del hecho preciso que está vinculado con una enfermedad determinada o una conducta determinada o un hallazgo determinado a través de las distintas modalidades de aplicación científica para la investigación dentro de lo que es el proceso de la enfermedad, el único camino, digo, que implica la discusión real a la hora de las decisiones es la discusión moral, es la que coloca al ser humano en el centro de todo lo que nosotros estamos hablando. La gran dispersión del conocimiento que existe desde sus inicios del planteo de las cosas para saber lo que son, ha implicado que el ser humano se fragmente y se divida, y que esa gran amplitud de conocimientos, en última instancia, lo que busca es el punto clave que determina la existencia o la no existencia de una enfermedad. ¿Es eso lo importante? ¿O es la presencia en sí mismo del ser humano que contiene esa molécula que implica que nosotros tengamos la capacidad de visualizar el todo más allá de la parte que investigamos? En ese sentido, como la ciencia se ha desarrollado de una manera tan impresionante durante las últimas décadas, la charla de Juan Carlos nos coloca a nosotros en el punto clave de la discusión entre la verdad y la incertidumbre. Una charla científica que creo que todos vamos a disfrutar y donde, desde el punto de vista de su análisis filosófico, científico y médico, Juan Carlos nos abre la mente para poder rescatar al ser humano dentro del desarrollo tecnocientífico. Juan, muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, tomando el pie un poco de lo que comentaba Miguel Chávez, sí, la charla que voy a dar ahora tiene que ver, claro, con, o la podemos situar en eso de, en el fondo, una reflexión, ¿no? Nosotros, los que trabajamos en bioética, en ética, el eje nuestro es qué debo hacer, eso está claro, es nuestro interrogante básico, primario. El tema es que para responder a esto también tenemos que hacernos la otra pregunta kantiana, ¿no? ¿Qué puedo saber? Porque evidentemente no podemos fundar ninguna ética que no tenga un marco empírico, digamos, para esa fundamentación. Claro, uno cuando ve, un poco tomando ese pie, el panorama de la historia de la medicina, uno dice, bueno, se preguntó la medicina qué es lo que estaba sabiendo a lo largo de su historia. Y en general uno podría decir que mirando sobre todo a los autores médicos, ¿no? A la producción médica, que no. Desde el punto de vista filosófico, bueno, se han hecho
a lo largo de la filosofía algunas reflexiones, pero la relación de la ética y la epistemología, por llamarlo de algún modo, en realidad la medicina no caló tanto porque durante siglos la medicina tuvo una ética monológica, indiscutible, no reflexiva, si ustedes quieren, o algunos han dicho como Bich, interna, a discusión si la ética de la medicina era de afuera, de principios que venían de afuera o de adentro. Bueno, desde el juramento hipocrático duró hasta por lo menos la mitad del siglo XX. Duró, digo, en el sentido de mucho peso. Antes habían empezado los códigos, etcétera, pero no hubo una reflexión profunda hasta la emergencia de la bioética sobre la fundamentación ética en medicina y sobre todo su relación con el tema de la verdad, digamos. Esto es más novedoso, si se quiere. Ni Vesalio, ni Sydenham, ni los que ustedes quieran, Harvey, ni el mismo Claude Bernard, con la introducción al estudio de la medicina experimental, daba por hecho que la medicina debía aspirar a ser una ciencia, de manera que esto es reciente. Y sí tiene que ver con, de algún modo, la charla, todo el trasfondo de la charla tiene que ver con eso. El foco son los estudios moleculares que ahora vamos a ver. Para quienes no estén mucho en tema, quizá les suene el PET, la tomografía de emisión por positrones, que ahora está bastante extendida. Hay muchas otras tecnologías, pero quizá la que más resuene o más le pueda sonar conocida. Asociada a la tomografía computada, que es así, ya la conocen todos, pero vamos a ver un poco sus enlaces, sus diferencias, etc. Esto es novedoso, esto está planteando o profundizando, yo diría, los interrogantes que tiene la medicina actual, y creo que los que hacemos ética tenemos un poco la obligación de ir pensando en esto. Adelante. Efectivamente, entonces vamos tomando el foco imágenes moleculares, vamos a ver el tema de la imagen, con la verdad, con la práctica. Adelante. Esta es una fotografía, una imagen. Adelante. Esta es una pintura, también una imagen. Adelante. La fotografía es de Gala, la mujer de Dalí. Es una imagen objetiva que se aproxima a la realidad de la que es una copia. La pintura es una pintura de Gala por Dalí. Es la imagen subjetiva que se opone al significado que es un concepto. Y la pregunta inicial sería si vamos a tratar de imágenes moleculares. Las imágenes moleculares en medicina son objetivas o subjetivas. Primera pregunta. Adelante. En la historia de la pintura, si tomamos por esa vía, hubo un intento de objetivar la imagen subjetiva o la subjetivación de la imagen. Vamos a ver en qué perspectiva. Velázquez, el cuadro más famoso no solo de Velázquez, sino uno de los más famosos de la pintura, de la historia de la pintura, es Las Meninas. Esta escena en la cual se puede ver, bueno, en el centro la infanta Margarita, las dos muchachas que la acompañan en la corte, las muchachas de la nobleza, la enana condroplásica también ayuda de la infanta, el enano hipofisario que está ahí, que parece un chico a la derecha de todo, apoyando, no se sabe si pateando o apoyando el pie en el mastín, en realidad es un enano hipofisario de 21 años.
Al fondo lo que son las damas, la dama y el caballero de los aposentos, de la nobleza en general, de la infanta en particular. No es una monja esta, es una viuda. Al fondo el guarda aposentos, Nieto Velázquez. Y aquí a la izquierda, Velázquez mismo, que está pintando, ¿no? Con un detalle que es esa cruz de Santiago que se la agregaron después de la pintura, en realidad él no la pintó. Y al fondo, en el espejo, se ve la imagen del rey Felipe IV y su mujer Mariana de Austria. El juego de luces, la luz del fondo, la luz lateral que ilumina un poco el parante que separa ahí la escena y otra luz que parece que viene de más adelante. El juego de luces típico del barroco, pero la idea es que, y esto sea súper interpretado, esta escena, la idea en cualquier caso es, por lo pronto, que Velázquez quiso mostrar en una mirada la totalidad de la escena, del momento, captar en una mirada la totalidad. Foucault lo interpretó, me parece que un poco ucrónicamente, es decir, tratando de trasladar a interpretaciones actuales lo que para un hombre de la época de Velázquez no parece muy, como que estaba invitando a la subjetividad individual de leer el cuadro con ese juego de espejos. En realidad se dice que Velázquez no está pintando esta escena, está pintando a los reyes que se reflejan en el espejo. Bueno, Foucault lo interpretó así, Lacan le dio otra interpretación. Pero la época, el barroco, luces, sombras, totalidad, hay que pensarlo desde un punto de vista religioso, sacarlo de ahí, trasladarlo a las visiones del individualismo actual parece excesivo. Velázquez era un hombre, obviamente, sumamente religioso. El barroco era una pintura que jugaba con luz y sombra, con la luz divina, con la sombra o las tinieblas, ¿no es cierto?, oscuras, digamos, de demonios, etc. Entonces, pero en mi interpretación por lo menos, se ve en techo de piso y se ven 3 paredes, hay una cuarta pared que no se ve. ¿Quién está? Yo más que diría que nos está invitando a mirar, yo diría, ¿quién está mirando? Es decir, ¿quién está teniendo esa mirada que lo ve todo? Bueno, para esa época creo, no hay más que una respuesta, esa es la mirada de Dios. Quien puede verlo todo, puede ver al pintor, a los reyes, el mundo entero, digamos, es la mirada de Dios, el ojo de Dios. Ahora, esa es la aspiración, digamos, la aspiración de que hay un ojo que lo ve todo. Eso que parece anecdótico, pueda parecer anecdótico, obviamente que impregnaba todo el conocimiento culturalmente por varias vías. Adelante. Muchos años después, Picasso, en un momento, le dice a su amigo, el Sabartés, amigo y el que le guardaba las colecciones y demás, ¿qué pasaría, dice, si yo tomo el cuadro de Velázquez y lo pinto yo? Dice, serían mis meninas estas, porque yo las pintaría de acuerdo a cómo las veo yo. Y entonces se puso a jugar un poco con esto, a pintar distintas escenas posibles, o visiones posibles, aquí hay recogidas algunas, de la misma escena. Lo cual multiplicó hasta 50 y tantos cuadros que están ahí en el Museo Picasso de Barcelona.
Esto para nosotros es muy interesante. Esto sí hay que leer, o se puede leer en claves actuales, digamos, en claves más siglo XX o contemporáneas, Foucaultiana si se quiere también. Esto está así, que es la ruptura, digamos, de la visión unitaria, monológica, omnicomprensiva de la mirada de Dios, y es un poco el siglo XX, el siglo de la mirada plural, que en líneas generales abre, y con la ciencia social de la ciencia humana, a múltiples miradas, no solo a la de las ciencias duras, o por lo menos a la física, etcétera, que era también la mirada que quiso emular a Dios, científicamente hablando, sino la emergencia de las ciencias humanas, ciencias sociales, la ruptura con el paradigma de la física y las múltiples miradas desde la ciencia por un lado, y para nosotros, que es lo más interesante, desde el punto de vista de la moral. Hoy nosotros tenemos que partir de la aceptación que en cualquier deliberación, en cualquier debate, primero que tiene que participar todos los afectados de uno u otro modo, con intereses por su afectación. Y segundo, que esos múltiples agentes que intervienen, de hecho hay que reconocerles una pluralidad moral. Esto no quiere decir que haya una pluralidad de razones morales, que es bastante distinto, o de razones que aspiren a fundar una ética. Pluralidad moral significa un hecho, simplemente un hecho moral, un hecho de qué cree una persona que es bueno o malo. Y las personas creen las cosas y más allá de los fundamentos, digamos, creo que esto está bien, creo que esto está mal. Esto es una cosa. Ahora después hay que decir, bueno, pero el otro cree otra cosa y ahí está la tarea de la ética. Bueno, usted cree esto y por qué cree esto y por qué, digamos, ¿cómo podemos hacer? Porque de lo contrario no hay racionalidad ninguna ni hay intersubjetividad ninguna. Entonces yo digo una cosa, yo digo la otra y bueno, volvemos, qué sé yo, nos agarramos a los palos. Las cosas no son así. Si uno quiere introducir razón, quiere introducir ética, una reflexión que vaya más allá de los hechos morales, obviamente tiene que empezar a tratar de reducir la deliberación a alguna razón de más peso, de más coherencia, de mayor fundamento, etc. Pero entonces la pluralidad de visiones de un mismo objeto. Adelante. La pregunta sería cuál de los dos pensamos o piensa el que hace imágenes moleculares o nosotros que trabajamos en ética en otras cuestiones. Adelante, que es nuestro pintor favorito. Podría decirle que muchos de quienes hacen imágenes moleculares hoy todavía son velazquianos, digamos, siguen creyendo que uno agota la realidad del paciente con esto. Bueno, la tomografía de emisión por positrones implica el uso, ahora sí pasamos ya a cosas más y después volvemos, el uso de un dispositivo de imágenes, el escáner PET, y un radiotrazador, se inyecta en el torrente sanguíneo del paciente, uno frecuente, la 18-fluorodeoxiglucosa, está compuesta de azúcar simple y flúor radioactivo, muy pequeña cantidad, siempre con alguna sustancia radioactiva de rápida desintegración, que dura muy poco tiempo, 6 horas, 8 horas máximo y se desintegró completamente. Cuando el radiotrazador se acumula en tejidos y órganos, su descomposición natural incluye emisión de pequeñas partículas llamadas positrones que reaccionan con los electrones en el cuerpo y esta reacción se conoce como aniquilación en el choque de uno y otro. En esa aniquilación se produce liberación de energía en forma de fotones. El escáner detecta estos fotones y crea imágenes tridimensionales que muestran cómo se distribuye el radiotrazador en el área del cuerpo que se está estudiando. Un estudio combinado de PET y tomografía computada proporciona detalles no solo sobre la anatomía, sobre la estructura, sino también
sobre la función de los órganos y tejidos, o sea, una mezcla de anatomía y fisiología, al superponer la ubicación precisa de la actividad metabólica normal del PET con la imagen anatómica detallada de la tomografía. Adelante. Bueno, esto es una imagen que muestra un poco cómo chocan positrones, electrones, cómo se captan, en fin, no nos detenemos. Adelante. Ahora, ¿qué pasa? Ya nos metemos en este nivel, en el nivel de los fotones, de positrones. Hay partículas atómicas y subatómicas. La teoría cuántica trabaja con partículas subatómicas, no con el núcleo, con el electrón, etcétera, sino con partículas subatómicas, que es con lo que trabaja el PET. Y acá hay que recordar que en el tema de la física cuántica, Heisenberg, un físico a principios del siglo XX, presentó una serie de fórmulas sobre cómo se comportan estas partículas y entre ellas presentó lo que se conoce como principio de incertidumbre. Esto es que cuando con mayor exactitud se determina la velocidad o momento de una partícula subatómica, con tanta menor exactitud se puede determinar la posición. Es decir, hay una relación inversa en eso. En el 35, otro físico, Schrödinger, planteó también en mecánica cuántica un problema relacionado con la incertidumbre. Es decir, lo otro era incierto porque, bueno, si sé la velocidad no sé el lugar, no sé el sitio, si sé el sitio no sé la velocidad. Si sé la anatomía no sé la fisiología, si sé la fisiología no sé la anatomía. Si en una caja cerrada y opaca en la que hemos encerrado un gato vivo ponemos una botella de gas venenoso con un dispositivo que contiene una partícula radioactiva cuya probabilidad de desintegrarse en un tiempo dado es del 50%, y si se desintegra el gas venenoso se libera y el gato muere, cuando se haya cumplido el tiempo dado, ¿cómo estará el gato? ¿Vivo o muerto? Adelante. Adelante. Cualquiera va a decir intuitivamente que el gato o está vivo o está muerto. 50%, si se liberó y tal, bueno. Que solo hace falta abrir la caja para comprobarlo. Abrimos la caja y está o vivo o muerto. No hay mucha incertidumbre. Pero lo que postula el experimento es que antes de abrir la caja, con independencia de lo que resulte una vez abierta, el gato está vivo y muerto a la vez. Está en las dos situaciones. La explicación es que los electrones de esa partícula radioactiva tienen la propiedad de estar al mismo tiempo en dos lugares distintos. Lo que se llama superposición, con lo que un receptor del electrón lo captaría en la posición vivo y otro receptor lo captaría en la posición muerto. Es decir, lo podrían captar en las dos posiciones a la vez, vivo y muerto. Lo que pasa es que al abrir la caja pasamos de la escala de medida microfísica, de electrones y demás, a la macrofísica, determinista, fáctica, la otra es estadística, probabilística, y o está vivo o está muerto. Pero son dos escalas distintas. Y el choque entre estas dos escalas es lo que genera también choque de fundamentos y choque de qué estamos hablando. Entonces, ¿la medicina es determinista o probabilística? Otra pregunta, adelante. La medicina, decía Miguel, adelantaba un poco esta diapo. Llamamos conocimiento teórico, por ejemplo, la física cuántica, a un conocimiento idealizado que razona desde la idea perfecta hacia la imagen. Por ejemplo, la idea perfecta la han brindado sobre todo las matemáticas, pero la teoría de la relatividad que postuló Einstein no se comprobó, no se validó hasta pasados varios años, como algunos sabrán. Para hacerlo hubo que hacer unos experimentos fotográficos sobre estrellas
para ver si la luz se desviaba al pasar por una u otro tipo de estrella. Hicieron varias expediciones, la primera a Rusia, Siberia, fracasó, les robaron todo. Hicieron otra en Estados Unidos, también fracasó, se nubló, los aparatos no funcionaron, tal. Finalmente una en África, se despejó el tiempo, tal, recogieron la fotografía, fueron, la vieron, las estudiaron y efectivamente comprobaron que la luz se desviaba tal cual había predicho Einstein. Pero esto fue después, el conocimiento teórico era eso, era en sí mismo, valía hasta tanto se refutara o no. En ese sentido es ideal, es intemporal. El triángulo de Pitágoras aplicado al diseño de programas en imágenes moleculares es una verdad que no se limita a tiempo, a contexto o a caso alguno. No tiene tiempo. Y es necesario, desde los axiomas geométricos se deducen las consecuencias por necesidad. El conocimiento práctico, el nuestro, de la medicina, en cambio, es concreto, razona desde la imagen, que es imperfecta, hacia la idea. Desde la imagen molecular hacia la idea diagnóstico-terapéutica. El problema es que la medicina lleva muchos arrastres, desde la época de Newton y de tal, de querer ser una ciencia teórica, lo que es la física, y no lo es. Pero en la cabecita está eso y lo venden por todos lados. Además, hoy sirve para vender productos tecnológicos por todos lados, la ciencia. Y cuando uno dice la ciencia, es la ciencia dura. Está haciendo, lo dice la ciencia. Es como si lo dijera Einstein y no sé qué. Nada de eso. Imagen imperfecta hacia la idea. Hay que bajar un poco las pretensiones en medicina. Es temporal, hay una historia clínica, hay una historia en todo paciente, hay una historia limitada a cada caso. No hay un triángulo de Pitágoras ante nosotros, hay una historia, una biografía. Y es presuntivo, es abierto a la pluralidad inductiva de visiones. Médico, paciente, etc. Adelante. La ética es un saber práctico, en tanto nos dice qué acciones debemos elegir en nuestras decisiones. Y la medicina es un conocimiento práctico que se fundamenta teóricamente, científicamente y se legitima éticamente. Las imágenes moleculares que se utilizan en medicina son objetivas, pero la práctica diagnóstica y terapéutica las subjetivizan en el pluralismo de visiones de los médicos, los pacientes, el contexto histórico, científico, tecnológico, social, económico, etcétera, en el que esas imágenes se interpretan y transforman en conceptos. Bueno, esto se dice y habría que repetirlo de todos lados, porque esta idea no funciona en los pasillos, digamos, no funciona en el hacer diario. No se entiende esto. Y los pibes jóvenes, menos, adelante. Al permitir, bueno, vamos a ver algunas cosas que se dicen de las imágenes moleculares. Al permitir que los científicos y los médicos vean lo que sucede en el cuerpo a nivel celular, las imágenes moleculares brindan información única para ayudar en la detección, diagnóstico, evaluación, tratamiento y manejo de las enfermedades. Y a esto le llaman medicina de precisión. Pregunta, ¿cuán preciso u objetivo se puede llegar a ser en medicina? A la luz de lo que venimos viendo. Otra afirmación, la imagen molecular ofrece una visión única del cuerpo humano que permite a los médicos personalizar la atención al paciente. Y han acuñado medicina personalizada. Pregunta, ¿cuán personalizada, en tanto subjetivada, puede llegar a ser la imagen molecular? Adelante. Adelante, ¿sí? Adelante, bueno, este es un Dalí. Vamos a ver, para debatir un poco el tema de ética en estudios moleculares. Diagnósticos, tratamiento, investigaciones, futuro, con algunos de sus problemas mayores. En diagnóstico lo que llaman medicina de precisión, en tratamiento lo que llaman medicina personalizada. Investigaciones lo dejé de lado
para cortar un poco la presentación que era más larga, archivos globales compartidos, algo voy a decir de todos modos de eso, el futuro farmacogenómica, multimodales, etc. Bueno, algunos de los supuestos que en general en todo análisis ético trabajamos y los problemas que pueden tener acá, información adecuada darle a los pacientes, con el problema de veracidad e incertidumbre que hemos mencionado, qué es verdad, y vamos a ver, qué verdad le digo al paciente, qué le tengo que decir, y cómo manejo la incertidumbre. Confidencialidad y privacidad, vamos a ver las dificultades en la protección de datos personales hoy. Consentimiento informado, también su desafío, porque se están pidiendo consentimientos sustitutos, uso de imágenes para otros fines, bueno, conflicto de intereses que hay en todas estas tecnologías de alto costo y sus indicaciones, seguridad y eficacia, la relación riesgo-beneficio que hay entre ellas, y enfermedad y sobre todo en derecho a la salud, los costos, los análisis de costo-beneficio, etc. Adelante. Voy a tomar solamente un caso paradigmático. Es un universo esto de las imágenes moleculares, pero bueno, es una charla. Adelante. Y voy a tomar el de la enfermedad de Alzheimer para ilustrar un poco lo dicho. Adelante. En primer lugar, información adecuada en Alzheimer. Para realizar el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se hacen la historia clínica, una exploración neurológica y se evalúa la memoria y otras funciones mentales siguiendo los criterios diagnósticos National Institute on Aging y Alzheimer Association de 2011, que reemplazan los anteriores de 1984 y que proporciona una sensibilidad cercana al 100 y una especificidad alrededor del 70. Y además se realizan otras pruebas complementarias que permiten descartar otras causas de demencia. Con el conjunto de todas estas se da un diagnóstico probable de enfermedad de Alzheimer. Adelante. Por este motivo, cada vez más frecuente, con todo lo que se hace en ese sentido, completar el diagnóstico clínico con pruebas de imagen y técnicas de diagnóstico in vitro, aunque hasta la fecha no existe ninguna prueba que por sí misma logre establecer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Por esto que en la actualidad las investigaciones se centran en buscar posibles alteraciones moleculares, estructurales y conductuales durante la fase preclínica, es decir, antes de que se pueda evidenciar la enfermedad, que reflejan la posibilidad de padecer Alzheimer aun cuando no existan síntomas evidentes. Diagnóstico presintomático. Pregunta, ¿qué nivel de certidumbre tiene el diagnóstico presintomático? ¿Y qué significación otorgamos al término presintomático? ¿Y quién lo significa? ¿El médico, el paciente, ambos? Adelante. Se han establecido varios biomarcadores para la enfermedad, incluyendo marcadores fisiopatológicos, marcadores neurodegenerativos y otros que pueden ser marcadores potenciales de actividad de la enfermedad. Hay una iniciativa fuerte que es la Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative. En Estados Unidos se está trabajando mucho, sobre todo. Realiza estudios de neuroimagen con el fin de establecer grado de correlación entre el deterioro cognitivo leve y el desarrollo del Alzheimer. Es decir, para dividir demencias tipo Alzheimer o demencias vasculares, etc. Ahora, estamos en un terreno incierto. Y la pregunta es cómo respetar la regla ética de veracidad en este marco incierto. Adelante. Dado que la prevalencia de APO en una proteína que es relativamente rara, 3% de la población general, 15% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, se han puesto en marcha nuevas estrategias de reclutamiento, como los registros en los que los voluntarios pueden enviar por correo un hisopo con una muestra de saliva a aceptar en principio consentimiento, que se contactará con ellos si hay un estudio preventivo adecuado con su riesgo. Ya entramos en el tema de la confidencialidad. Segundo aspecto, el primero es información adecuada. Hay comités, como el de los institutos canadienses de investigación sanitaria, que llevan a cabo una supervisión ética de estos registros, intercambio de datos, divulgación de resultados genéticos, etc. Un desafío, como vemos con las muestras y con tantas otras cosas, para la protección de la confidencialidad en el manejo de los datos de los pacientes. Adelante.
En algunos entornos de estudio de imágenes cerebrales se busca no solo el consentimiento informado válido, el clásico, sino también el consentimiento anticipado. Ya complicamos la idea de consentimiento. Anticipado y amplio de los sujetos del estudio, con la perspectiva de los informes de autopsia después de la muerte de los sujetos, así como el consentimiento sustituto y el permiso a los familiares para hacer investigaciones y tal. Preguntas: ¿qué legitimidad, según esto, están haciendo sobre todo en Estados Unidos? ¿Qué legitimidad, según la legislación local, tienen estos consentimientos de los estudios multinacionales? ¿Cómo respetar la regla ética de consentimiento en esta variedad de opciones, con diferentes supuestos ético-legales? Adelante. Que se dan, y acá está lo curioso, se dan como lo que debe ser, digamos. Es decir, se dan por hecho. Se dan por hecho, se dan por... Esto es lo que hay. ¿Y detrás qué es? Y es el progreso de la ciencia. Bueno, otro aspecto: conflicto de intereses, la inducción comercial sobre indicación diagnóstica y terapéutica de las imágenes moleculares, el uso judicial de las imágenes moleculares y los riesgos de reducir la conciencia a la neuroimagen, cómo promover la integridad del profesionalismo médico, tan hackeado por diversas razones como esta. Adelante. Bueno, seguridad y eficacia, otro de los aspectos éticos a considerar, riesgo-beneficio. Los factores genéticos en la enfermedad de Alzheimer incluyen mutaciones autosómicas dominantes raras que causan aparición temprana de la enfermedad, y el genotipo común, aproximadamente el 15% de la población, de la apolipoproteína E4, que aumenta el riesgo de aparición tardía de la enfermedad alrededor de los 70 años. Las personas homocigóticas tienen un riesgo aún mayor a la edad de 65 años, lo que ha llevado a hacer ensayos clínicos específicos para esa población. Pregunta: ¿cómo clasificar y personalizar ese riesgo o beneficio? Adelante. Riesgos personalizados, entonces. El caso especial de pacientes con síndrome de Down. Dado que la proteína precursora del amiloide, que son los depósitos que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer, se correlacionan con ella y demás, se localiza en el cromosoma 21, el que la enfermedad, el síndrome Down, son 3 cromosomas del 21, los cromosomas vienen en pares. En el síndrome Down hay 3 cromosomas 21, lo que resulta en una producción excesiva de amiloide. El síndrome de Down se asocia a la demencia sintomática que a menudo se produce a una edad más temprana, alrededor de los 50 a los 55 años. Hay estudios en marcha con esta población utilizando la inmunización activa antiamiloide. Por lo tanto, es posible imaginar una evaluación individual del riesgo de la enfermedad de Alzheimer en una etapa posterior de la vida y administrar tratamientos proporcionales a su riesgo. Pregunta: ¿cómo evitar la discriminación frente a los riesgos personalizados? Es decir, usted tiene esta enfermedad, tiene esta enfermedad o tiene estos riesgos posibles de padecer una enfermedad de Alzheimer en un estadio más temprano que el común de la población. ¿Qué pasa con quienes sean identificados en esa banda o en ese estrato? Adelante. Entonces, estos biomarcadores pueden conducir a tratamientos preventivos que son personalizados, como por ejemplo tratar los factores patológicos más activos para esa persona en la fase actual de su enfermedad. Mejor ejemplo sería la neuroinflamación, que es silenciosa pero está muy presente en el cerebro en la fase asintomática de la enfermedad de Alzheimer, ahora detectable por ligandos específicos por la exploración del líquido cefalorraquídeo, y es potencialmente tratable con fármacos antiinflamatorios no esteroides. Pregunta: ¿cómo se reformará la práctica basada en estándares universales del estado del arte, que es lo que pide el derecho, en cuanto al manejo personalizado de la atención? Es decir, ¿cómo nos vamos a defender ante los jueces cuando los jueces, si hay una situación, pongamos, de mala praxis, dicen, bueno, ¿cuáles son los estándares que tiene la profesión? ¿Qué es lo que preguntan los jueces? Los jueces lo que preguntan es cuál es la lex artis. La lex artis está o por el consenso
que hay primero el consenso internacional o por un consenso nacional de la sociedad médica o de especialistas correspondientes, e inclusive por estándares institucionales, como puede ser en el Hospital de Clínicas, nuestro estándar es este. En lo personalizado, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que debemos hacer? Adelante. Derecho a la salud y acceso a la atención. Hay desigualdades entre los subsectores públicos, privados, obras sociales, dentro de los subsectores, porque dentro de los subsectores no es lo mismo que en Catamarca que en la provincia de Buenos Aires, por decir cualquier cosa. Entre jurisdicciones, provincia Cava, desigualdades sociales, personas en situación de pobreza, jubilados, discapacitados, el PMO, los tratamientos de alto costo, cómo manejarlos. Entonces preguntas cómo reducir las desigualdades en el goce del derecho a la salud en este campo de las imágenes moleculares y cómo lograr una evaluación de tecnologías rigurosa e imparcial. Adelante. El campo de la enfermedad de Alzheimer se ha beneficiado de estudios observacionales a gran escala, como la iniciativa de neuroimagen en la enfermedad de Alzheimer, con un estudio observacional de sujetos sin deterioro cognitivo, con deterioro cognitivo leve o con demencia precoz debido a Alzheimer. La política de uso compartido de esta iniciativa a investigadores de todo el mundo ha conducido a hallazgos importantes como la patología subyacente a la enfermedad de Alzheimer, que está presente mucho antes de que la demencia se haya manifestado clínicamente. Bien, un ejemplo del impacto de esta iniciativa es la demostración de un efecto sinérgico de las patologías, beta 42 y tau, jerga técnica, en personas asintomáticas con riesgo, así como en personas con deterioro cognitivo leve. Aquí vemos una vez más cómo se problematiza la confidencialidad y el consentimiento para estos estudios que cada vez van en aumento, estos estudios masivos a gran escala, que es el gran problema y desafío que tenemos en la actualidad. Adelante. Bueno, y otras cuestiones éticas, adelante. Bueno, el diagnóstico presintomático, qué hacer cuando el diagnóstico es verosímil pero no hay opciones terapéuticas, cómo se puede manejar éticamente la información del desarrollo futuro de la enfermedad sin una opción terapéutica. Adelante. Cómo respetar la dignidad y la privacidad, anonimato y proceso de consentimiento, que ya lo hemos dicho. Adelante. Derecho a saber y no saber, el derecho de los participantes a conocer los resultados de estudio mediante intercambio de información, como obligación de la comunidad de investigación y también con los participantes. Los hallazgos incidentales, que discutimos tantas veces, el derecho a no saber. Adelante. Bueno, y hay que decir algo, aunque sea de costos y derecho a la salud y de las insuficiencias que tenemos en el análisis de esto. El PET y el PET con tomografía computada cambiaron el algoritmo del diagnóstico en oncología. Los sistemas de atención de la salud en todo el mundo han ido aprobando el reembolso de estas técnicas para la estadificación del cáncer de pulmón de células no pequeñas y para el diagnóstico diferencial de nódulos solitarios, pulmonares solitarios, porque se ha encontrado que son rentables para esos usos. Otras indicaciones que en Estados Unidos algunos países europeos han aprobado incluyen estadificación de los cánceres del tracto gastrointestinal, cáncer de mama, linfoma maligno, melanoma y cáncer de cabeza y cuello. Se ha demostrado efectividad diagnóstica y superioridad sobre las modalidades de imagen convencionales, pero la rentabilidad en esos casos se ha demostrado solo en parte. Empiezan por adelante. Entonces, lo que se abre acá es la necesidad de una evaluación de costos. Aquí hubo el intento que no se avanzó en ello, de la ACNET, como Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, algo existe en el sistema inglés que funciona muy bien, el NICE. Pero bueno, aquí no avanzamos en eso y es sumamente necesario hacer un serio
consejo u organismo que se dedique a evaluar costos, eficacia, etcétera, de las nuevas tecnologías. Bueno, hay tres tipos de estudios que se hacen. Costo-efectividad permite comparar costo y efectividad de las alternativas, medido, por ejemplo, en costos por año de vida ganado. Este es un dato que se utiliza bastante. El costo-beneficio, que asigna valor monetario a la medida del efecto, que ha sido muy criticado. Por ejemplo, se aplicó mucho en una iniciativa en algunos estados de Estados Unidos, Oregón y otros. Pero, ¿qué sale de acá? De aquí sale, yo pongo $1 o qué resultados obtengo de cada dólar invertido, por llamarlo de algún modo. En el plan que se hizo en Oregón, claro, surgieron algunas cuestiones un poco paradójicas, ¿no? Porque resultaba mucho más costo-beneficio el dólar invertido en el tratamiento de las caries que el dólar invertido en el tratamiento de una apendicitis aguda. Entonces, y con eso se armaban tablas, ¿a qué vamos a poner, a dónde vamos a poner el dinero? Entonces, el análisis costo-efectividad es una cosa, el análisis costo-beneficio no es tan utilizado ni tan apreciado, y el costo-utilidad, o sea, aquel costo por año de vida ganado, estima la relación entre el costo de una intervención y el beneficio que produce, medido en cantidad de años vividos en plena salud, lo que incorpora la medición en calidad de vida relacionada con la salud, según, por ejemplo, toxicidad, eventos adversos, etc. Esto, por ejemplo, imaginen la evaluación de los tratamientos oncológicos, ¿no? Una cosa, recibimos o se reciben muchos, no aquí, pero se reciben muchos protocolos de investigación en oncología, en casos en los que el beneficio esperado es de una semana, 10 días, 15 días de aumento de sobrevida. Si lo medimos, primero que ya medir sobrevida en un paciente terminal, esta prolongación, ya resulta un poco absurdo al sentido común. Pero además, mucho más si no se lo hace midiendo en qué condiciones vive esos 15 días más. Bueno, de esto hay mucho. Adelante. No me voy a detener mucho. Bueno, adelante. No me voy a detener acá en razón de la hora. En definitiva, de lo que se trata es de medir o hacia donde más se trata de una de dos cosas. O los años de vida ganado, que los países le ponen un valor, hasta cuánto pago por cada año de vida ganado. Bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, que ellos bien o mal estudian muy bien la cosa y asignan con criterios, por lo menos públicos, universales, etcétera, el año de vida ganado se estima en $50.000. O ganar un año de vida vale invertir $50.000 en esto. Con independencia, acá no nos metemos en tampoco, acá estamos hablando a gran escala, no estamos hablando de cuestiones personales. No vayan a creer que hay una selección personal a como ya le pagamos no sé qué, no le pagamos. Estamos hablando de planes de salud, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los ajustes de calidad, adelante. Adelante. Bueno, y acá, y con esto, en definitiva, en imágenes moleculares, hay muchos estudios para ver si es rentable, si es costo efectiva, si es costo utilitario, etc. Adelante, no me voy a detener, insisto, en razón de la hora, pero hay necesidad de ensayos clínicos aleatorizados que comprendan un alto número de pacientes para poder evaluar relevancia clínica y rentabilidad en varios tipos de cáncer. Adelante. En niños con Hodgkin, por ejemplo, en Colombia, un estudio en Colombia, si el diferencial de esperanza de vida entre verdaderos positivos, falsos, negativos de al menos un año, el uso
de PET-CT en la evaluación final es una estrategia costo efectiva para Colombia. Es decir, los países tienen que ir marcando, bien, mal, pero con criterios, estudiando todo esto por adelante. Bueno, este es otro en cáncer de cabeza y cuello, que el análisis indica que el manejo guiado por PET y tomografía computada es rentable a largo plazo, respalda el caso para la adopción a gran escala, adelante. Bueno, y ya para terminar, algunas palabras, adelante. Medicina de precisión, como dije, tiene como objetivo personalizar la atención médica y esta es una iniciativa de la Casa Blanca lanzada en el 2015 que hoy no se llama Iniciativa de Medicina de Precisión, sino los Fast Research Program, pero hay mucho interés en el desarrollo de esto. Tiene como objetivo esto personalizar y realizar medicina de precisión para mejorar la salud en el mundo. Bueno, viendo los resultados de los avances tecnocientíficos y del acceso a la salud, esto sería bastante discutible en cuanto a que un avance científico-tecnológico garantice un mayor acceso. Son dos cosas distintas. Entonces, y hay que analizarla en modo distinto. Una cosa es analizar el avance, el desarrollo tecnocientífico, otra cosa es analizar cuestiones de garantías de universalización del acceso al derecho a la salud. Debemos realizar, bueno, entonces se dice esto y para lograr ese fin se propone una red de ensayos clínicos, un archivo de datos junto con la estandarización de varias perspectivas e iniciativas regionales promovidas por los Institutos Nacionales de Salud. Adelante. Bueno, para facilitar esa medicina, la colaboración global y la estandarización son requisitos previos clave. Bueno, es concebible que un grupo de individuos que son aptos... Lo que se está viendo en definitiva es que lo que interesa, digamos, lo que interesa para seguir desarrollándose es ir viendo las distintas poblaciones macro y después cada vez más reducido. Y para eso hacen falta enormes estudios, a lo que se apunta obviamente a identificar con todos estos cruces en un individuo concreto cuál es la terapia personalizada dirigida a él. El problema aquí, hay un problema de fondo como con otros desarrollos, es la participación de los científicos, de los equipos científicos, de los países, etcétera, en iniciativas globales. Se puede participar desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento, pero sería muy ingenuo si uno creyera que simplemente el avance del desarrollo tecnocientífico conduce a mejora en la salud de las poblaciones respectivas, digamos. Esto no se ha verificado hasta el día de hoy que sea así. Entonces, digamos, durante mucho tiempo la colaboración científica era desinteresada. ¿Sí? Se colaboraba y se ponía todo el avance científico a disposición de todos. Bueno, hoy esto está corporizado, digamos, en grandes corporaciones biotecnológicas que son las que van a hacer uso y comercialización de estos hallazgos. Adelante. Bueno, farmacogenómica, adelante. Genómica de imagen, no me voy a detener, adelante. Radiómica, adelante. Bueno, otro es el archivo de imágenes de cáncer. La idea que quiero dejar claro, hay mucho interés en estudios de gran escala, de escala global. Y el problema es, si uno dijera, bueno, el avance tecnocientífico, bienvenido sea, y paralelamente uno quiere el beneficio de la población. Y acá es donde tenemos dificultades, para que nos ofrezcan garantía, digamos, ese desarrollo de que se ponga efectivamente al servicio de la población. Adelante. National Cancer Institute
lleva a cabo una estrategia Investigational New Drug, es el IND, las nuevas drogas que se estudian, que se presentan para estudiar y tratar de comercializar. Bueno, esto, por ejemplo, ya está marcando una decisión del Instituto Nacional del Cáncer de cruzar datos propios con datos adelante. Esto es muy complejo, pero acá están metidos los datos que se recibe el Instituto Nacional del Cáncer, que registran de datos preclínicos, bioquímicos, etcétera, las letras, las cartas de autorización, los informes que autorizan, informes administrativos, y los van cruzando los institutos nacionales de salud, el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad de Medicina Nuclear, imágenes moleculares, las compañías, o sea, compartir información entre todos. Entonces esto ya, está bien que este es un nivel casi preclínico, todavía no es el nivel clínico, pero es lo que se viene. El nivel clínico me refiero a información disponible sobre pacientes. Acá todavía estamos información disponible sobre estudios en animales, estudios matemáticos, estudios formales y estudios sobre tejidos, etcétera. Que hasta ese nivel uno diría, bueno, hasta ese nivel que puedan compartir tal. Pero lo que se viene por todas las otras iniciativas que mostré es el compartir los datos de pacientes. Adelante, y creo que ya se termina. Adelante. Adelante. Sí, ya se termina. Adelante. Y bueno, efectivamente, última. Después de todo esto, quienes hacen imágenes moleculares, cómo pintan todos estos problemas, digamos, porque no es simplemente ser un fotógrafo, digamos, sacarla y creer que con eso ya tenemos ubicado el principio y el fin de los problemas, de todos los problemas, donde lo ético aparece poco señalado. Bueno, me detengo acá, gracias.